Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que son los procesos ejecutivos. Esto también lo van a encontrar como funciones ejecutivas y va a ser un tema muy importante en la psicología cognitiva. Esto va a ser porque principalmente las funciones ejecutivas nos van a dar en psicología particularmente un montón de apoyo o nos van a ayudar a explicar muchísimo lo que viene haciendo la toma de decisiones, la atención, la vigilancia y otro tipo de cuestiones que van a suceder principalmente eh, en principio orquestadas por el lóbulo frontal, principalmente por la corteza prefrontal, ¿no? Y todavía más particularmente la orbitofrontal. Bueno, hay diferentes procesos que están que en su conjunto, como lo habíamos visto ya con uno de los autores, Baddeley, que habíamos visto su modelo. Vamos a ver ahora que hay diferentes funciones que se pueden ejecutar a través de esta estructura, obviamente orquestadas, como les decía, principalmente. Tiene que ver con esto de conseguir enfocar la atención a un objeto, pues va a estar orquestada también por una cuestión que se llama atención ejecutiva. Es decir, va a haber una intención en buscar o seleccionar un objeto y que permanezca nuestra atención en este objeto para poder pasarlo después a una cuestión de la memoria. Otro aspecto importante es cambiar lo que viene a ser esta función ejecutiva. Es decir, cambiar de una actividad o cambiar de un proceso a otro requiere toda una intención y un proceso de voluntad de querer cambiar a esa otra. Esta va a ser también otra de las funciones del proceso ejecutivo, y aquí le vamos a llamar atención ejecutiva principalmente, ¿no? También vamos a ver que también nosotros cuando estamos cuando queremos poner atención o cuando queremos captar o pasar a la memoria algo, pues también tenemos nosotros que inhibir la atención que le podemos poner a otros objetos. También vamos a tener que nosotros cuando estamos poniendo atención a algo y queremos que esto realmente pase a la memoria de corto plazo, luego la de largo plazo y luego trabajen en conjunto con la memoria de trabajo, vamos a tener también lo que son los procesos inhibitorios, principalmente ignorar o inhibir los otros estímulos con los que estamos interactuando para poder precisamente seleccionar un punto de atención en particular y que este punto pueda ingresar. Aquí va a ser necesario también este proceso que también tiene que ver con los procesos ejecutivos, que es el proceso inhibitorio, el proceso de la inhibición. Incluso más adelante van a ver que este proceso de la inhibición también va a estar relacionado con la inhibición emocional desde una cuestión cognitiva. Vamos a encontrar, esta parte es muy importante, la planificación de una secuencia de actividades. Es decir, cuando ustedes quieren realizar una serie de actividades, un proceso, y no solo un proceso que no es meramente a nivel, por ejemplo, como lo vieron en fisiología, como a nivel del cerebelo, una cuestión muy mecánico, un proceso mecánico, pues vamos a tener que va a tener que entrar este proceso ejecutivo de la planificación, que es una de las funciones principales de la corteza frontal, y en este caso lo vamos a ver desde la corteza prefrontal, orbitofrontal, ¿ok? Y por último, también hay un proceso muy importante, que esto es lo que nos define bastante como especie, que es el proceso de la vigilancia de precisamente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y también de lo que estamos pensando. Incluso el cerebro no solo puede verificar que planea, ejecuta, luego verifica que esa acción se haya ejecutado o que se esté ejecutando a una velocidad muy rápida esta planificación, sino que también puede estar vigilando lo que está pensando y cómo lo que está pensando y qué es lo que está pensando y el proceso de cómo lo está haciendo, y esto es lo que lo va a llevar a un proceso metacognitivo. Estas funciones ejecutivas o estos postcognitivos van a tener que ver también, y como lo mencionó ya hace muchísimos años Hebb, que vamos a ver mucho de sus teorías también, y Penfield, vamos a ver que pues obviamente tiene que ver con la capacidad de controlar cuando fallan este tipo de procesos. Por ejemplo, hay personas con lesiones, puede surgir lo que es el síndrome del lóbulo frontal, precisamente porque es el encargado de esos procesos cognitivos. Y como van a poder ver, por ejemplo, incluso varias de estas funciones que les mencioné anteriormente están súper relacionadas con muchos de los problemas que puede haber en el control de impulsos, por ejemplo, ¿no? Y el control de impulsos, me hablo no solo de la agresión como tal directamente, sino el control de impulsos para muchas cosas, para comer, el control de impulsos para aprender, el control de impulsos
está relacionado con un montón de cosas que van a permitir o que nos van a permitir, pues ahora sí que poder controlar, vigilar y direccionar las conductas que nosotros tenemos. Por eso es bien importante comprender lo que son los procesos ejecutivos. Entonces, hay diferentes actividades o hay diferentes, en psicología, hay diferentes pruebas o test sencillos que pueden ustedes utilizar. Creo que por ahí ustedes ya vieron alguna prueba de algún Stroop. Estas pruebas, la de las letras, y de los colores, que tienes que decir las palabras, pero el color de la palabra puede ir cambiando, por ejemplo, que tiene que ver una tarea de atención. Es una tarea muy antigua. Desde una tarea muy antigua, precisamente se apellidaba Riddle Stroop, ¿no? La persona que creó esta tarea. Y hay otro psicólogo que ha contribuido bastante a la comprensión de los procesos ejecutivos y en general en los procesos, en general de los procesos cognitivos y en la ciencia cognitiva, que es Neisner, ¿no? Incluso el mismo Neisner fue el que definió el concepto de metacognición, que hasta la actualidad ha sido utilizado mucho en educación, por ejemplo, que es en el área en el que estoy involucrada. Este concepto de metacognición actualmente es uno de los conceptos que más se ha estado poniendo a prueba y que más se ha evolucionado y de los que más se ha comprendido, que es precisamente esta capacidad de poder observar lo que estamos pensando, cómo estamos pensando, y esto precisamente es importante a nivel de proceso ejecutivo, porque cuando nosotros queremos cambiar de un proceso atencional a otro, por ejemplo, o de la atención ejecutiva o alguna otra cosa que necesite nuestra voluntad, pues precisamente el saber qué estamos pensando y cómo estamos pensando es lo que nos va a permitir modificar este proceso y poder cambiar este proceso, ¿no? Y aquí es donde también podrán ver, por ejemplo, la tarea que hicieron de redes neuronales. Esto está totalmente relacionado con procesos ejecutivos, pero a nivel de proceso atencional, más específicamente de la atención ejecutiva. Esta atención ejecutiva no es más que relacionada con la atención selectiva, tiene que ver con que nosotros podemos tener la capacidad de atender uno o diversos objetos o diversos estímulos por los órganos de los sentidos y poder ignorar otros para poder concentrarnos y llevar a cabo esta actividad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un crucigrama, como viene en el ejemplo en el libro, lo que estamos haciendo es poder captar o tener atención en los cuadros o en la cantidad de cuadros y la distribución que nos puede llevar a una palabra, y por lo tanto ignorar aquellos otros que nos puedan estorbar precisamente en esto. Es por nada que jugar ajedrez, que jugar que tener este tipo de actividades muy básicas que parecieran, pues son muy importantes por lo que están haciendo. Y pues con esto espero que les haya quedado un poco más claro lo que vienen siendo los procesos ejecutivos o las funciones ejecutivas, porque son base para comprender otros procesos o demás procesos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la memoria de trabajo, que teníamos una función ejecutiva? Pues es prácticamente mediada de esta misma manera y es parte de las funciones ejecutivas de las que estamos hablando. Es decir, no solo va a ser importante para orquestar estos puntos que habíamos visto como la atención ejecutiva, parte de la atención selectiva, sino que va a lograr hacer que la información que venga de diferentes canales como visoespaciales y auditivos puedan integrarse, apoyados por ejemplo con bueno, pues espero que les haya quedado un poco más claro, y cualquier duda no duden en preguntarnos en el debate o en el espacio de debates. Que tengan bonita noche o día, no sé a la hora que estén viendo este video. Bye.